Bienvenidos a todas y todos a este podcast Un Nuevo Chile, en el cual vamos a hablar del proceso constituyente que se está dando hoy en día en Chile. En este primer episodio vamos a hablar un poquito de la constitución a cambiar, que es la constitución formada en la dictadura de Augusto Pinochet. Y también vamos a mencionar algo de las reformas o cambios que se le ha hecho a la Constitución. Para esto va a estar nuestra compañera Oriana y nuestra compañera María explicándonos un poquito cómo es ese cuento y como interventores tenemos a Cristian y a Juan. Entonces, les doy un fuerte saludo a cada uno de ustedes y pues empiecen cuando quieran. Hola Víctor, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, como tú dices, es importante situarnos en el antecedente, pues, previo y más importante, que es la Constitución de 1980, para abordar todo este proceso nuevo que está viviendo Chile, bueno, reciente, ¿sí? Que busca, pues, un mejor futuro para este país. Situándonos en esta Constitución del año de 1980, es importante recalcar que es una constitución promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, constitución que empezó a regir desde 1981 y constitución que es resultado pues de un largo proceso que inicia desde el golpe de Estado que le da la subida al poder a Pinochet, en donde pues la junta militar que lo acompañaba se toma la potestad constituyente y busca generar una nueva constitución pues que les permita cumplir todas las políticas, ideales y objetivos que tenía esta dictadura. Entonces, dentro de ese proceso, como lo digo, desde 1973, se empieza a redactar nuevas propuestas de textos constitucionales en las cuales participa el Consejo de Estado, la Junta Militar, obviamente encabezando, y una comisión de estudios de la nueva constitución política. En agosto de 1980, la Junta entrega ya el texto, que sería el texto final, el texto que entraría a ser objeto de una decisión nacional, decisión que se enmarca en un plebiscito que se lleva a cabo en septiembre de ese mismo año, 1980, en donde se busca pues tener en cuenta qué decide el país, si seguir lo planteaba Augusto Pinochet en el pasado o abrirse a un nuevo futuro. Entonces, ¿era el pasado o era él? Este plebiscito concluyó en la votación mayoritaria del sí, con un 65.71% a favor, en donde cabe discutir, cabe interrogarnos y analizar cuál es la legalidad de este plebiscito, la legitimidad del mismo. Si podemos guiarnos por las cifras o más bien podemos entrar a interrogarnos pues la procedencia de las mismas, teniendo en cuenta que había mucha privación de las libertades. Pero pues dando paso a las reformas y en sí a lo que buscaba esta nueva constitución, daré paso a mi compañera María para que ella nos hable de este tema. Claro, en línea con lo que nos menciona Ori, es importante aclarar que esta serie de reformas que se le han hecho a la Constitución del 80 han estado dirigidas, o diría yo más bien encaminadas, a la transición a la democracia en Chile. También, como comentan algunos y algunas autoras que teorizan acerca del tema, es que es la constitución más difícil de reformar, la más compleja, y aún así ha sido la más reformada de la región. Asimismo, se debe entender que las reformas que se le han hecho a la Carta del 80 nos permiten entender cambios profundos en áreas que han incidido durante lo que se ha prolongado esta Constitución, siempre bajo el propósito y en miras de reforzar la pedagogía democrática en Chile. Hasta el día de hoy, son más de 80 reformas las que se han hecho a esta Constitución. Y bailan, bueno, en este momento es importante decir que aunque son muchas las reformas destacables, pues las que vamos a mencionar bailan entre la modificación de gobiernos y administraciones regionales, la reducción del periodo presidencial, la incorporación de una segunda vuelta presidencial, la unión de cámaras para la reforma constitucional,
La eliminación de la censura cinematográfica, esto en el marco de la reparación a víctimas y los actos de no repetición, la obligatoriedad y gratuidad de la educación media hasta los 18 años para toda la población chilena, la gran reforma que contempla un presidencialismo más controlado, fija los lineamientos de los tribunales de justicia y un mayor control al legislador, la obligatoriedad del voto a nivel nacional, el reconocimiento del Estatuto de Roma, las modificaciones a las cuentas públicas en cuestión de transparencia y muchas otras que son destacables, pero que nos limita el tiempo para mencionarlas. Exacto, ya como lo abarcan ustedes dos, vemos que es una constitución totalmente gestada en autoritarismo, con lo que se buscaba legitimarse a sí mismo y agarrar por lo menos un poder mayor del que ya se tenía y que se había tomado por su propia derecha, por lo que ya la mayoría de las personas conocen que pasó en Chile. Es una constitución gestada en una violación de derechos humanos y en que la libertad realmente no estaba garantizada. Eh, y también en una búsqueda como de legitimar aún más el neoliberalismo que había sido usado como un experimento en Chile. Precisamente, Víctor, con el cambio de constitución se da una entrada al neoliberalismo y, bueno, bien lo mencionas, es una nueva etapa en Chile que se va a representar hasta nuestros días. Y, bueno, es importante empezar la presentación con este tema, empezar dando cuentas de cómo los procesos que se dieron hace 20, 30 años van a terminar siendo resultantes o impactantes ahora. Bueno, tenemos que tener en cuenta que también esa entrada del neoliberalismo representa todos los intereses de personas, de estados, y vemos que con la caída de Pinochet viene toda una serie de reformas y como con ese sentido de borrar las huellas dictatoriales del país y pues esa lucha que en los próximos podcasts les estaremos comentando. Exacto, entonces con eso finalizamos nuestro primer capítulo de este podcast. En el siguiente vamos a hablar de las protestas, el plebiscito del 2020 y lo que se quiere llegar a un futuro en Chile o lo que se está mirando o lo que se está gestando.